Buenas tardes. Siguiendo con este curso de apoyo, recurso adicional a la materia de evaluaciones individuales, voy a tomar el tema remuneración. Un tema para el cual usaré este documento de apoyo, que por supuesto pongo a disposición de todos. La remuneración, ustedes saben que es la contraprestación debida al trabajador a causa del contrato de trabajo, como consecuencia del contrato de trabajo. Esto es un instituto propio del derecho del trabajo, ¿no? Y cuya evolución tiende a responder a un interrogante fundamental, es cómo se determina o de dónde surge el valor de ese bien que es el uso de la capacidad de trabajo. Esto tiene su historia, ¿no? Acá van a ver puntualmente algunos extractos de pensamientos de pensadores del liberalismo clásico, David Ricardo, en el ámbito nacional Juan Battista Alberdi, que decían básicamente que el salario es como cualquier otra mercancía, vale de acuerdo a lo que surge del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Esto, por supuesto, no funcionó en términos sociales, fue en gran parte responsable de lo que se denominó la cuestión social, motivó la reacción de la Iglesia Católica en la encíclica Rerum Novarum, que empezó a tomar ese reclamo de que el precio del trabajo debe ser suficiente, no alcanza con que sea acordado por las partes. Ese viejo dicho que aún subsiste, por supuesto, de que lo contractual es lo justo, a partir de la igualdad y libertad de las personas, esto no podía funcionar bien, generaba problemas, generaba penuria, causó la cuestión social, y esto motivó la reacción de la Iglesia Católica, que a través de esta encíclica dio inicio a lo que se denominó su doctrina social de la Iglesia. Lo mismo en los instrumentos del constitucionalismo social. La Constitución de Querétaro habla de una justa retribución. Lo propio también dice la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, muy reforzado en la Declaración de Filadelfia de 1944, cuando dice tajantemente el trabajo no es una mercancía, lo cual implica que el valor del trabajo, la retribución, la remuneración, no se fija por las leyes del mercado, que eso no va, que no es así, que no es adecuado, que no es justo, ¿no? Y por supuesto mucho más, porque eso significa que el trabajo es inseparable del ser humano que es su titular, y por lo tanto, no solamente la remuneración, sino que las condiciones de uso, de empleo de esa capacidad de trabajo en general, están también tenidas por este principio y justifican, legitiman la intervención estatal, la intervención de los actores sociales, etcétera, etcétera. El derecho del trabajo. En nuestro país, la Constitución Nacional de 1949 también establecía prescripciones similares, ¿no? Y artículo 14 bis actual, luego de la reforma de 1957, bueno, desde ahí en adelante. A mí me gusta decir que existe un concepto teórico de remuneración y un concepto legal de remuneración. Que el primero es mucho más amplio, que yo lo encuentro a texto expreso en el artículo primero del convenio 95 de la OIT sobre la protección del salario, de 1949, un convenio ratificado por nuestro país, y que por supuesto que, digamos, recoge una idea, o se identifica, o coincide con una idea que es de doctrina, esta de que cualquier ventaja patrimonial es remuneración, ¿no? Por supuesto que acá también aplica el principio de primacía de la realidad, y no obstante que el empleador, digamos, no establezca la remuneración o no la plasme en los recibos de sueldo, si es una contraprestación, una ventaja patrimonial que el trabajador recibe como consecuencia del contrato de trabajo, pues será remuneración, sin más. Cualquiera sea la forma, ya sea en especie, en dinero, etcétera, etcétera. Siempre que sea relevante y mensurable, ¿no? Relevante quiere decir que se quitan aquellos gastos menores, que
Y mensurable en términos económicos, ¿no? El artículo 1 del Convenio del 95 dice que siempre que sea siempre que pueda evaluarse en efectivo. Esto es, por ejemplo, la satisfacción que le genera a un trabajador realizar un trabajo no sería remuneración. Bien, entonces este concepto en cualquier ventaja patrimonial es remuneración, cualquiera. Ahora, el concepto legal tiende a ser más estricto y restringe este concepto teórico porque excluye algunas ventajas patrimoniales que de otra forma serían remuneración según el concepto teórico. ¿Ah? ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque por un lado hace falta dar precisión a la vaguedad del concepto. ¿Ah? Se imaginen que si cualquier ventaja patrimonial es remuneración, estamos en un problema, sobre todo considerando que toda la legislación laboral se caracteriza o se denomina como remunerocéntrica, es decir, muchos de los institutos digamos, relativos a diversas cuestiones, están vinculados a la noción de remuneración y se basa en qué es la remuneración. Por ejemplo, si un empleador despide sin justa razón a su trabajador, la indemnización tiene como base de cálculo la remuneración. Lo propio si se extingue por una incapacidad absoluta, digamos, para calcular las remuneraciones que le corresponden al trabajador por licencia paga por enfermedad, para calcular la retribución de las vacaciones, etc. No todo, muchas cosas tienen que ver con la remuneración, es remunerocéntrico. Es más, los aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores hacen a la seguridad social también toman como base la remuneración. Hay un concepto general que es el artículo 103, que ustedes lo deben conocer, que básicamente lo que dice que es la contraprestación como consecuencia del contrato de trabajo. Eso es importante porque no es la contraprestación por el trabajo prestado, ni siquiera por estar a disposición, sino es por el contrato de trabajo, y así ingresa entonces la licencia paga por enfermedad, que es remuneración, a pesar de que el trabajador no está disponible justamente por estar imposibilitado. Hay otras prestaciones que no son remuneración, que son no remunerativas, son prestaciones de la seguridad social, así se las califica en la ley, que están en el artículo 103 bis, ¿no? Y acá tenemos algunas que tienen que ver, por supuesto, con la prestación misma del trabajo y que en su momento dieron discusión. Por ejemplo, el servicio de comedor de la empresa o la provisión de ropa de trabajo o equipamiento. En su momento se discutió, ¿no? Si es una ventaja patrimonial o no la ropa de trabajo, el servicio de comedor. Bueno, el artículo 103 bis directamente, categóricamente dice que no son remuneración. Hay otros que tienen que ver con una protección de la familia que asume el propio empleador, como ser los gastos, el pago de gastos de sepelio, de familiares a cargo del trabajador, debidamente documentados con comprobantes, y lo propio, los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, que asumiera el empleador, etcétera, etcétera. Incisos I y D respectivamente. Lo hice fuera del orden, pero bueno, se entiende. Hay otros que tienen que ver con la inversión del empleador en la capacitación de ese trabajador, así el otorgamiento, pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización, el inciso H, bueno, y algunos que están sujetos a una eventualidad, por ejemplo, los reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y o sala maternal. Esto en realidad no es por eventualidad, perdón, tiene que ver con el artículo 179 que establece la obligación de los empleadores de brindar estos servicios. Bueno, la ley le permite hacerlo al empleador sin que eso sea considerado remuneración. Después sí está sujeto a eventualidad los reintegros de gastos médicos y gastos odontológicos, gastos en medicamentos, el trabajador y su familia. Bueno, son estas entonces, son prestaciones no remunerativas, no integran el concepto legal de remuneración, a pesar de que bien podría decirse que constituye una ventaja patrimonial para el trabajador porque no lo tiene que pagar de su bolsillo. Lo propio se podría decir, o hay otras excepciones, el artículo 105,
de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de las prestaciones complementarias. Hay ciertas prestaciones que no son remuneración. El inciso A, por ejemplo, los retiros de socios, gerentes, sociedad de responsabilidad limitada, a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizadas en el balance. Esto está vinculado con la figura del socio empleado en el artículo 27. Esto es en realidad para aclarar este punto. Hay supuestos, por ejemplo, los reintegros de gastos sin comprobantes, correspondientes al uso del automóvil, de propiedad de la empresa o del empleado, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la obligación del empleador del artículo 76 de reintegrar los gastos en los que incurra el trabajador como consecuencia del desarrollo de su débito laboral, y algo similar en el inciso C del artículo 105 para los viajantes de comercio, dándole carácter no remuneratorio a los viáticos y también a los reintegros de automóvil. Tengan en cuenta que acá no se les exige el comprobante, es decir, puede no ser un gasto, ¿no? Puede no ser un gasto, pero se supone, se presume, aparte por la dificultad, ¿no?, de acreditar estos gastos concretamente. Y por último, el comodato de casa de habitación de propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar de trabajo o la locación en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. Y esto último es muy importante porque no, digamos, en este caso, la provisión de la vivienda es la que posibilita la prestación de servicio. ¿Ah? Pero si el empleador promete o brinda a un trabajador una casa, una vivienda, de no darse esta circunstancia de ser un otorgamiento que posibilite el trabajo, deberíamos hablar de que esa casa es remuneración. Acá tenemos en el listado, bueno, hubo un fallo, Pérez Condisco, en el año 2009, sobre ciertos beneficios sociales, artículo 103 bis, artículo canasta, que bueno, que la Corte ahí usó el argumento del artículo 1 del convenio 95, a mí me parece que no es del todo ajustado ese argumento, pero bueno, trataba de los tickets canasta que fueron derogados por la ley 26.341 en el año 2007. También hay sumas no remunerativas que se suelen, o solían particularmente, celebrar en los convenios colectivos. También hubo un fallo Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes, con los argumentos similares a los utilizados en el fallo Pérez, ¿no? También son sumas no remunerativas, pero la Corte le dio carácter remunerativo. Los viáticos no son remuneración, pero en la parte efectivamente gastada y acreditada, en el resto sí. Y luego hay prestaciones no remunerativas del artículo 223 bis, que son para supuestos de suspensión por razones económicas, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o fuerza mayor, pero en esos casos son supuestos de suspensión de alta intensidad, donde se suspende tanto la obligación del empleador de dar tareas como de pagar la remuneración, y en ese caso lo que se paga es en esos supuestos de suspensión y no tiene carácter remunerativo. Bueno, existe, más allá del concepto, una reglamentación legal que cumple ciertas funciones, ¿no? Conceptualizarle, limitarle la vaguedad, tutelarlo respecto de terceros, empleadores y los propios trabajadores, ¿no? Por ejemplo, cuando le limita la posibilidad de pedir alimentos, de pedir adelantos, y también, bueno, cuestiones vinculadas a la prueba, ¿no? Y a su acreditación, ¿no? Que tiene que ver con el carácter alimentario, bueno, diversos factores que acá en el documento les enuncio. ¿Cuáles son los caracteres de la remuneración? Bueno, es justo. Esto es básico, ¿no? La remuneración debe ser justa, la justicia está asegurada en la negociación colectiva, dijo la Corte en Rato Sixto. Como saben, el valor justicia es un valor, digamos, es un valor totalizador, porque en él están varios valores, lo justo, ¿ah? No solamente la justicia distributiva, sino la justicia en términos amplios. Es un crédito alimentario,
Entonces destinado a la subsistencia, por eso tiene un carácter periódico, continuado, porque justamente tiende a satisfacer las necesidades permanentes del trabajador y de su familia. Por eso mismo debe ser suficiente, está el salario mínimo vital y móvil del artículo 116, que establece justamente que está, bueno, cuando ven lo que se supone que el salario mínimo debería completar, ven que es muy ambicioso, ¿no? Pero tiene que ver con todas las necesidades del trabajador y de su familia. Debe ser integral, ¿no? Debe cobrarlo íntegro. Esto, digamos, limita la posibilidad de pedir adelantos por el propio trabajador, y prohibición de practicar retenciones, deducciones, más allá de las permitidas, hay ciertas excepciones. Bueno, acá tiene la normativa que pueden leer y donde pueden interiorizarse más de las restricciones tendientes a asegurar la integralidad de la remuneración. Por otro lado, es no negociable en el ámbito individual, por supuesto. El artículo 66, que limita el ius variandi, tenemos que impide modificaciones en las condiciones esenciales. Una es la remuneración, aparte de la irrenunciabilidad, ¿no? Artículo 12, bueno, el pago insuficiente siempre es pago a cuenta. Esto tiene que ver con la imposibilidad entonces de renunciar el trabajador a su remuneración. Es personal, no puede cederse, está la prescripción de igualdad, tenemos el convenio 100 de la OIT, diversos artículos, la conmutatividad, que tiene que ver con la equivalencia con el trabajo prestado. Esto está también, también es una cuestión que está sujeta un poco al criterio empresarial. El artículo 81 permite, como excepción al principio de igualdad, que no sería una excepción, pero le permite al empleador premiar a aquel trabajador que demuestre mayor contracción al trabajo, mayor laboriosidad. La OIT pide que esa premiación esté basada en elementos objetivos de juicio y no en la pura subjetividad. El artículo 114 también, digamos, va en este sentido al establecer que los jueces deben tener en cuenta los mayores resultados del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que haber una equivalencia con el prestado. Con el trabajo prestado hay una equivalencia. Y por otro lado, también se ve en la prueba por los mismos argumentos que vengo diciendo. Los instrumentos o modos para fijarlos están en el artículo 114, ¿no? Y tenemos acá el acto de autoridad, ¿no? La ley heterónoma que fija el salario en el caso del salario mínimo, el aguinaldo o el salario anual complementario, la convención colectiva, que es el medio preferente según lo establece la propia jurisprudencia de la Corte. Puede ser por convención de partes, acuerdo individual, en tanto y en cuanto resulte más favorable, por supuesto, según los artículos 7 y 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, o incluso por los jueces en los términos, ¿no?, que les dije antes del artículo 114. Bueno, con esto cerramos esta primera parte. Muchas gracias.